Mi queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Te encuentras a unos metros del Auditorio José Luis de la Peza, un auditorio que se encuentra en un edificio importante para México, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Sin duda alguna, pues ahí es donde se van a cocinar las elecciones, ahí es donde tienen que justamente hacer los cómputos de manera correcta, sin corrupción, sin retraso, en fin, con toda la infraestructura que requiere las elecciones más grandes de México, en la historia de México, 98 millones de votantes tendríamos que salir a votar en las elecciones, además, más vigiladas hasta ahora. Te escuchamos. Así es, querida Fer, los saludo con mucho gusto. Y efectivamente, este es un lugar que después de la elección del 2 de junio va a tener todo el protagonismo de este proceso electoral. ¿Por qué? Porque es la que le toca calificar la elección y posteriormente entregar la constancia de mayoría o la constancia de triunfo de la elección a la próxima presidenta. Estamos en un escenario en donde por primera vez en la historia democrática de nuestro país estamos muy cerquita de que una mujer se convierta en presidenta de este país. Y el dato histórico relevante es que también las instituciones encargadas de organizar, vigilar y calificar el proceso electoral está presidido por dos mujeres. En el caso del INE, con la consejera Tadei, y en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial, con la magistrada presidenta Mónica Soto. ¿Por qué es importante este escenario ahorita? Porque durante los últimos procesos electorales, toda la historia contemporánea ha terminado judicializada la elección. ¿Qué significa esto? Que todos los medios de impugnación que presenten los partidos políticos exacto respecto al proceso electoral, pues van a terminar aquí en el Tribunal Electoral. Por eso es un lugar importante. Y hoy platicamos con la magistrada Mónica Arely Soto Fregoso del papel que representa esta institución, de las presiones a las que pueden estar sometidos. Es decir, se ha denunciado ya todo tipo de presiones, la más preocupante, la violencia, la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral, la presión de los partidos políticos, la presión de grupos de la sociedad civil o grupos de interés que van a tener puestos sus ojos en la elección y que van a estar ejerciendo esta presión a las autoridades. Aquí el tribunal va a tener un papel fundamental porque de acuerdo a cómo juzgue, cómo califique la elección, dependerá la trascendencia de esta institución. Es decir, si se apegará a la ley, si podrá tener los argumentos jurídicos suficientes para anular no solo la elección, para empezar a anular casilla por casilla. Y eso nos lo explicaba, que hay un catálogo de delitos electorales que ya están empezando a conformar, es decir, se basa en las jurisprudencias anteriores, en las sentencias emitidas en otros procesos electorales, en la ley electoral, que van a ir siguiendo en el proceso. Por ejemplo, ningún funcionario público puede en proceso de campaña dar un pronunciamiento o desviar recursos en favor de ningún partido político. Hemos estado viendo que algunos funcionarios de gobierno, algunos funcionarios de Estado o desde Palacio Nacional hacen pronunciamientos en contra o en pro de un candidato. Todo esto, el tribunal ya tiene el catálogo de las sentencias anteriores. Es muy importante dejar en claro que el tribunal no investiga ni va por las pruebas. Ellos solo analizan y estudian los medios de impugnación. ¿Quiénes son los que tienen que presentar estos medios de impugnación? Los partidos políticos, los candidatos o las organizaciones que hayan registrado durante todo este proceso electoral que culmina el 2 de junio en la urna, van a tener que documentar y hacer la queja correspondiente para que el tribunal sea. Ya ha habido otros casos en donde el tribunal ha anulado elecciones.
Un antecedente en Michoacán. En Michoacán, en algunas casillas, en algunos distritos, incluso en alguna comunidad completa, se ha anulado la elección por presencia de la violencia, y violencia que tiene que ver con el crimen organizado. Se ha denunciado, los propios magistrados han dicho, el propio Felipe de la Mata Pizaña, que es un magistrado del Tribunal Electoral, ha hablado del elefante que está en nuestra sala y que tiene que ver con la violencia y el crimen organizado. Hay antecedentes, Fer, es decir, no van a legislar por ocurrencias, no van a calificar por ocurrencias bajo las rodillas, sino ya hay todo un catálogo de delitos electorales. Funcionarios públicos no pueden desviar recursos, no pueden coaccionar el voto, no pueden comprometerlo, no pueden hablar o pronunciarse por un candidato o en contra de alguno si tienes un ejercicio de la función. Y ella en esta reunión, la magistrada Mónica Soto, nos los decía muy clarito. Está la inquietud de algunos llamados que ha hecho el INE para que el presidente de la República pues deje de hacer campaña política a favor de su candidata, ¿no? Entonces, si hay algún partido que impugne esto, pues llegará a manos del tribunal. Y se decía si esto tendría que ver con una prohibición de la libertad de expresión, que incluso es un argumento que el propio presidente de la República ha estado diciendo, de que le cortan su libertad de expresión, ¿no? Que ahora resulta que lo callan. Y ella decía algo muy claro, no tiene que ver con la libertad de expresión. Quienes son o somos servidores públicos, dice, hay restricciones que te marca la propia ley y no tienen nada que ver con la libertad de expresión, más bien tiene que ver con la responsabilidad del encargo que desempeñas. Exacto. Y eso es muy interesante, porque te está dando ya la pauta de cómo tienen que actuar los servidores públicos ahorita que ya estamos en plena campaña y por qué se le ha pedido al presidente de la República, como a otros gobernadores de diferentes estados y de diferentes partidos políticos o alcaldes, que cuiden mucho lo que dicen y se apeguen a la ley. Porque si alguien impugna y se comprueba que afectó el resultado de la elección, pues se pueden dar como nulas algunas casillas. El proceso es así, Fer, nos decía que no es tan fácil, que llegar a la nulidad de la elección es el último recurso que tiene un tribunal electoral, que antes hay otras sanciones, otros apercibimientos, y que en el caso de la nulidad se empieza por la casilla. Se estudia si el evento, ya sea una intervención de política o del crimen organizado o violencia, que acuérdense que también se roban urnas, las queman y influyen en la votación, primero se anula la casilla. Y después van viendo si es otra casilla, si es el distrito y así sucesivamente. Entonces, fíjense la importancia que tiene todo este proceso electoral, que de repente creemos que solo es en las campañas o en los dimes y diretes, en los spots que vemos. No, tiene todo un entramado jurídico que es importante que el ciudadano conozca, porque es importante, porque va a repercutir en nuestra democracia. Y el tema de mujeres, Fer, no lo podemos dejar a un lado porque estamos, pues el viernes celebramos el Día Internacional de la Mujer, no debemos solo circunscribirnos a un día, tiene que ser un referente, hablar siempre del tema de las mujeres. Y aquí la magistrada estaba, y te lo puedo comentar en exclusiva para qué tal, Fernanda, de hecho así lo tendrás, que están ya por votar en el Pleno del Tribunal Electoral un órgano que se encargará de la Defensoría de las Mujeres. ¿Para qué es este órgano? Va a trabajar en fiscalizar y vigilar si hay violencia política en razón de género contra las candidatas. Se va a especializar en esta área y van a acompañar a las mujeres en las denuncias. Entonces es muy importante porque ya había habido comisiones de paridad, comisiones incluso de defensa de mujeres indígenas políticas, pero ahora se amplía para la Defensoría para las mujeres en cuestión de violencia política de género. Y eso está muy importante porque acompaña los esfuerzos que en otras instituciones como en el INE se están haciendo para acompañar psicológicamente a las mujeres violentadas. Entonces es bien interesante porque ella lanza un llamado y dice, hay que trabajar en la generación del reemplazo. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo por preparar a las mujeres que nos siguen para dejarlos en los puestos importantes? Es decir, trabajemos en esa generación del reemplazo
porque ellas tendrán la misión de continuar lo que estas mujeres han abierto la brecha en materia política, empresarial, en medios de comunicación, Fer, en todos los ámbitos, para preparar a las siguientes mujeres. Y luego dice, la violencia política de género es algo que tenemos que insistir, cuidar, porque sigue habiendo muchas denuncias de mujeres que les son coartados sus derechos políticos, los derechos para utilizar los recursos públicos, los spots para campaña, y eso no se debe permitir, ¿no? Entonces, ella se compromete a que haya una cero tolerancia a la violencia política de la mujer, y pues esto es lo que está ocurriendo acá desde el Tribunal Electoral, mi querida Fer. Que, fíjate, estaba viendo que José Luis de la Pesa fue un abogado mexicano. El nombre del auditorio que tienes atrás fue un abogado mexicano que su último cargo ejercido fue como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que presidió previamente. Es un peso importante el nombre de José Luis de la Pesa, por eso te encuentras desde el tribunal transmitiendo el día de hoy. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Interesante reflexión de por qué las elecciones de un país tienen que ser vigiladas por un tribunal, no por personas de a pie, no por narcotráfico, no por comerciantes, no por políticos, no por el presidente, no por los candidatos, por un tribunal que sea objetivo y que ponga las reglas en santa claridad. Gracias, Fabi.